Somos los hijos bastardos de un Dios. Puede que la afirmación de que somos simplemente los hijos repudiados y bastardos de un Dios menor parezca una afirmación polémica y fuera de contexto en un mundo lleno de referencias que nos identifican con unas cualidades y orígenes casi celestiales. Pero cuando se estudia la historia con detenimiento, es inevitable que lleguemos a la conclusión de que nada de lo que nos rodea nos pertenece, ni tiene que ver con nosotros. Somos, en definitiva, los herederos de unos escombros abandonados por una estirpe que nada tiene que ver con nuestro linaje. Y que probablemente sean ellos, y no nosotros, para los que ese Dios en minúscula o demiurgo creó esta realidad en la que llevamos no mucho tiempo a la deriva. Las pruebas son muchas si se está dispuesto a observar con una mente abierta, y en este caso voy a presentar algunas de ellas. En mi primer ejemplo, podemos ver a través de la arqueología cómo existe una notoria diferencia entre lo que supuestamente realizamos bajo unas condiciones que se nos cuenta eran más precarias que las actuales, pero que sin embargo se percibe claramente, incluso para el ojo profano, que la calidad de manufactura era en el pasado mucho más avanzada, y lo que llama más aún la atención, con un gusto por lo bello muchísimo más aplicado que en las obras contemporáneas. No se puede negar que a simple vista se refleja una diferencia tan abismal que a todo observador le asalta las preguntas sobre cómo y quién pudo realizar tamaños prodigios arquitectónicos, dando lugar a esa incógnita que nos catapulta a la posibilidad de que fueran otros, y no nosotros, los notorios arquitectos de las mismas. Y para ejemplo, un botón. En este caso, esta es una obra faraónica que se lleva realizando desde hace casi 2 años muy cerca de mi residencia, y que muestra cómo los ingenieros actuales trabajan y dedican sus esfuerzos para reforzar y tapar un simple tramo de obra de una calle cualquiera. Esta es, por supuesto, una de tantas obras como las que podemos encontrar en la actualidad en todo el mundo. Me parece inverosímil la idea de que estos mismos seres humanos pudieran en el pasado realizar maravillas arquitectónicas como Sacsayhuamán, Göbekli Tepe, los muros de Baalbek o las pirámides de Giza, por solo nombrar las más conocidas. Las diferencias son tan abismales que solo podríamos compararlas si dijéramos que las actuales son burdas imitaciones hechas por niños emulando a los adultos. De este modo, entramos en la disonancia de que nuestro proceso como sociedad no es evolutivo, sino degenerativo, entroncando de frente con la teoría actual que defiende un flujo cronológico de perfeccionamiento. Sin alejarnos demasiado del tema, podemos ver este mismo proceso involutivo en el arte. Un primer ejemplo lo encuentro directamente al lado de mi casa. Aunque la imagen lo dice todo, esta es una estrambótica y poco agraciada representación femenina, que se asemeja más a un objeto abandonado a la intemperie que a una obra de arte inspiradora. Por otro lado, tenemos auténticas obras que pasaron aparentemente varios siglos expuestas a las inclemencias del tiempo, pero que conservan perfectamente la belleza original que hace de las esculturas del pasado un referente actual de todo aquello que esperamos ver en una obra artística. Lo estúpido de esta situación es que mientras a estas obras se les achaca un origen donde el ser humano carecía de refinamiento tecnológico, tenemos en la actualidad unos adelantos que deberían hacer ensombrecer a los artistas del pasado, pero el resultado es todo lo contrario, haciendo de las obras actuales auténticos mamotretos que en muchos casos son indistinguibles de montañas de basura, restos de una obra u objetos apolillados de un trastero abandonado. Y podemos hablar de escultura, pintura, cerámica, díganse las magníficas obras de porcelana junto al alucinante y también sospechoso desarrollo histórico de la creación y perfeccionamiento de estas magníficas figuras y piezas en Occidente,
orfebrería, carpintería, cantería, etc. Si es incluso el noble arte de los luthiers, lo que no tiene parangón a la hora de crear instrumentos musicales como los famosos violines Stradivarius, de incalculable valor y que no pueden ser replicados en la actualidad. Podríamos también hablar de las vidrieras de iglesias y catedrales, que bajo procesos alquímicos generaron un tipo de vidrio extintado que descompone los haces de luz, influyendo en las propiedades lumínicas de los fotones, las cuales tampoco pueden ser replicadas ni en los laboratorios más prestigiosos del mundo. Y yo tengo que creerme que todo ese conocimiento se perdió en el tiempo. Incluso aunque sean obras de hace tan solo 300 años, bajo ningún pretexto podemos hacer un análisis inverso de las mismas para conseguir una tecnología que imite como mínimo aquello que aún nos es tan preciado, pues el valor de todas esas obras en muchos casos no se puede ni calcular. Si estuviéramos tan adelantados como pretenden contarme, todos esos trastos no serían más que eso, pruebas ridículas de una época que nos daría más vergüenza que admiración al ver los rudimentarios que pudimos ser. Yo en mi caso no guardo ni un solo dibujo de todos aquellos que hice cuando comencé a estudiar arte, pues eran tan patéticos que deseo olvidarlos, y lo peor es que yo pensaba que eran buenos. Esta admiración por el pasado vuelve a confirmar mis sospechas de que todo ese mundo no nos pertenece, sino que pretendemos imitarlo como los simios que gesticulan como seres humanos, portando ropas a nuestra imagen y semejanza que, en mi opinión personal, dan más pavor que ternura. Y esto me lleva al siguiente análisis, que cualquier persona razonable puede hacer sin necesidad de grandes inversiones de tiempo y dinero. Los convoco a tomar cualquier transporte público para ver in situ la actitud de nuestros congéneres. ¿Tienen acaso los individuos que nos tropezamos alguna semejanza con los seres que se reflejan en dichas obras artísticas? Y seamos un poco más sinceros. ¿Creemos de verdad que los macacos que gritan y gesticulan en el autobús o en el metro podrían, con unas simples clases de pintura, adquirir la sensibilidad para crear los impresionantes murales que decoran los muros y cúpulas de palacios, basílicas y santuarios que aún se mantienen impertérritos por toda Europa? Y más aún, ¿los vemos capaces de diseñar las impresionantes catedrales que se encuentran por todo el viejo occidente, o meramente ser parte de las cuadrillas que construyeron las mismas? Si las personas que nos rodean no son capaces ya ni de atarse correctamente los zapatos y han pasado al elástico y al velcro para simplificar las rigurosas tareas que les produce la higiene corporal, ¿cómo podemos pensar algo así? No estamos a la altura, y no es porque nos hayamos vuelto imbéciles, sino porque nunca hemos sido los autores de esas obras. Intentar enumerar la cantidad de pruebas arquitectónicas que demuestran una civilización que nada tiene que ver con nosotros sería una labor ciclópea que no nos llevaría más que a hacer un listado que correspondería a un viaje virtual por todo el mundo conocido. Por tanto, no es necesario esforzarse más en demostrar tales incongruencias, pero a lo que podemos hacer referencia es a la similar cantidad de leyendas y mitos que hablan de una humanidad que compartía una existencia muy diferente a la nuestra, que en todos los casos socializaba con entidades que achacamos a simples mitos de mentes involucionadas, pero que al mismo tiempo muestran unos conocimientos científicos que abarcan desde las matemáticas, geometría, química, botánica o astronomía, pero que a la hora de interpretar los relatos que incluyen a dioses y entidades no humanas, marcamos esa línea que niega cualquier posibilidad de veracidad a los hechos, aunque con ello tengamos que hacer malabarismos mentales y esconder pruebas incómodas o aceptar incongruencias cronológicas que se basan en la fe más que en la razón y el propio empirismo. Si la ciencia actual tiene que aceptar la idea de que monumentos megalíticos
fueron transportados con cuerdas y a tirones, aunque pesen varias toneladas, bloques sólidos de materiales como el granito, cortados y perforados con eficiencia milimétrica con herramientas de cobre, tallar vasijas y figuras de diorita, mucho más duro que el diamante, hasta el pulido más suave con herramientas de piedra, o descartar mapas cartográficos a vista de pájaro de continentes que supuestamente llevaban siglos bajo el hielo, como es el caso del mapa de Piri Reis y la Antártida, teniendo en cuenta que la navegación consistía en veleros con viajes de varios meses y en fechas en algunas copias en las que ni se había descubierto el continente americano o gran parte de su territorio. Cuando aceptamos como cierta la narrativa cronológica oficial, nos vemos en la obligación de esforzarnos por dilucidar de qué modo fueron capaces de producirse todo tipo de hechos, que bajo tales incógnitas nos vemos en la obligación de plantearnos ideas tan peregrinas como seres reptilianos, dioses de Orión, hombres hormiga del interior de la Tierra o naves extraterrestres que nos mantienen como una granja humana para absorber nuestra energía. La respuesta es mucho más sencilla y, aunque dolorosa, puede ser explicada de un modo mucho más simple. Tomemos como ejemplo la ciudad de Lopburi, en Tailandia, un lugar que ha sido tomado literalmente por los monos, sobre todo un antiguo templo Khmer llamado Pran San Yot. Este lugar es famoso por el atractivo turístico de estar invadido por estos primates que se hacen prácticamente con el control de los transeúntes que se adentran a las puertas del templo. Si pudiéramos meternos en la mente de estos monos, podríamos llevarnos la sorpresa de descubrir que se creen los legítimos dueños del edificio. Incluso si me apuran mucho, hasta podrían pensar que fueron los mismísimos constructores de sus muros. De lejos comprendemos que no es así, pero ¿quién podría negarles esa fantasía simiesca? Vayamos un paso más allá. Imaginemos que esos monos tienen unas capacidades mucho más humanas de las que aparentemente disponen, y que llega un momento en que los turistas desaparecen para no volver, y que ellos comienzan a rescatar los diferentes objetos que fueron abandonados por los antiguos visitantes. Llegaría un momento en que incluso ellos mismos olvidarían que ellos solo eran las mascotas del lugar. Imitarían conductas y modos, tras descifrar o más bien interpretar las antiguas costumbres de los forasteros, creyendo que los viejos textos encontrados hablaban de los monos y no de los hombres. Acabarían vistiendo como creían en su recuerdo que vestían ellos, imitarían su lenguaje y tomarían como sagrado aquello que desde su perspectiva simiesca es lo que entienden como divino, pero solo serían una manada de monos jugando a ser hombres. ¿Comprendes lo que pretendo decir cuando no somos más que los hijos bastardos de un dios menor? Bueno, sigamos. Uno de los principales indicios que me llevan a teorizar sobre esta posibilidad se da cuando estudias la historia, dando como resultado una cantidad ingente de contradicciones y actos de fe que pretenden dar respuesta a los acontecimientos sucedidos a lo largo de los siglos. Si los encontramos de forma reiterada en fechas clave como son el descubrimiento de América en 1492 o la Revolución Francesa en 1789, donde un universo de sospechas y tramas recurrentes se atornillan a unos hechos que parecen más turbios cuanta más literatura científica pretende dar respuesta a unos hechos concretos, nos encontramos los mismos o incluso más cuando escarbamos en fechas menos destacadas, pero no por ello menos importantes, que nos hacen ver lo poco riguroso que se mantiene el orden cronológico de la historia cuando intentamos comprender el hilo de la trama desde una visión periférica. Es agotador ver cómo la arqueología de forma accidental descubre y luego tapa el aluvión de pruebas que contradicen constantemente la narrativa histórica que se nos pretende encajar a la fuerza en el cerebro. Y de ahí nace principalmente mi gran duda, pues no alcanzo a comprender por qué se dedica tanto esfuerzo en mantener una mentira histórica, cuando los hechos constantemente la refutan. Y no tiene ningún sentido negar
que existieron en el pasado civilizaciones mucho más complejas que la nuestra, las cuales desaparecieron sin dejar más rastro que aquello que nos encontramos bajo tierra. Y digo que no tiene sentido ocultarlo cuando la política de los últimos 3 siglos de historia se basa en el miedo y la amenaza de la extinción. Sería lógico pensar que una oportunidad de oro como esta no debería ser desperdiciada por aquellos que mantienen sus agendas ideológicas, que pretenden insuflarnos ese desasosiego con una serie de pruebas que darían firmeza a nuestra debilidad ante los cambios abruptos a los que estamos expuestos. Y cuando hablo de ideologías, incluyo las religiones ortodoxas y paganas, que utilizan la misma técnica para el control de las masas. Así que todo me hace pensar que una mentira mayor que la que se nos muestra instauró una narrativa histórica que pretende dar consistencia a unos hechos que niegan una interrupción temporal, prevaleciendo un desarrollo exponencial en contra de las abundantes pruebas que lo refutan. En conclusión, es cierto que nadie puede constatar taxativamente qué fue lo que sucedió en el pasado, pero al menos podemos afirmar que no fue como nos cuentan. De ahí que mi pregunta sea: ¿somos de verdad los dueños originales de este mundo?